¿Qué tan difícil es convertirse en el fanático de algún equipo de fútbol? Si usted quiere ser fanático de su equipo de fútbol favorito, ¿qué tanto le cuesta? ¿Tiene que comprar entradas de vez en cuando para los partidos o todo el tiempo? Quizás la camisa del equipo, tiene quizás que enfocarse en ver los partidos todo el tiempo, de vez en cuando. ¿Qué tanto exige ese equipo de fútbol para que usted sea un seguidor de ellos o un miembro del club deportivo? ¿O qué tan difícil es ser seguidor de su banda favorita? Si usted sigue su banda favorita, ¿qué tiene que hacer? Poner el radio, escuchar la música de ellos cada vez que la pone, comprar CDs compactos o bueno, ahora se descarga la música en plataformas, ver los videos en YouTube. ¿Es eso difícil o es fácil? ¿Van ellos al final del mes a enviarle alguna carta? ¿No está oyendo las canciones suficientes, la cuota semanal o mensual? No creo, nunca he visto algo de ese tipo. ¿Qué tal compromiso? ¿Cuánto es el costo de convertirse en una persona, en un aprendiz, en alguna carrera profesional que usted lleve en una institución, en alguna universidad o en algún centro de estudio? ¿Requiere usted consistencia? ¿Tiene que asistir? ¿Hay alguna lista que se pase? Bueno, ahí sí cambia un poquito la cosa. De hecho, usted paga una mensualidad normalmente y aun cuando tenga una beca completa, van a ser más estrictos con entrega de trabajos, con asistencia, con proyectos que tenga que entregar a final del trimestre o del año. El compromiso es un poquito mayor. Sin embargo, nadie tampoco está obligado a tomar ese compromiso, más que aquellos que realmente amen esa carrera y quieran llevarla. Cada uno va asumiendo compromisos o tomando costos, asumiendo responsabilidades de acuerdo a lo que realmente ama. El que ama el fútbol va a comprar la membresía para el club, va a ir a los partidos, va a tener la camisa y hasta 3 camisas diferentes que se usen en esa misma temporada. Si usted se va a comprometer con la banda, le obliguen o no, usted va a buscar la música, usted va a asistir a los conciertos y algunos hasta viajan a otros países para no perderse alguna gira. Y si usted lo que le apasiona son sus estudios, va a estudiar para sacar las mejores notas, graduarse con honores, o de repente, si no lo hace, no se gradúa. Cada uno asume responsabilidades de acuerdo a lo que le importa, de acuerdo a lo que le interesa. Y muchas veces lo que hacemos es medir el beneficio final que voy a recibir. Y yo diría que llegamos a la conclusión de decir, bueno, la verdad es que esto vale la pena, sí me voy a comprometer, voy a dar el paso extra. Si yo termino esto o hago esto al final del día, voy a obtener este beneficio, sé que vale la pena el esfuerzo. Pensando en estas cosas, la pregunta que debemos de hacernos en esta mañana es, ¿cuál es el costo o cuál es el compromiso, usando otras palabras, que debemos de asumir si queremos ser discípulos de Jesús? Sabemos el beneficio final. El beneficio final es, vamos a recibir el perdón de los pecados, vamos a tener diariamente una relación con Dios, tenemos la esperanza de una vida eterna y morar en el cielo, aun cuando esta tierra sea destruida con fuego al final de los días. Y nunca más vamos a tener que llorar o sufrir porque con Dios Él nos va a proveer todo lo que necesitemos. Así que vemos que si ponemos la escala de costo-beneficio, pues el beneficio es muy alto. Pero ¿cuáles son los costos? ¿Qué es lo que Jesús espera? ¿Qué es lo que Jesús está esperando de cada uno de sus discípulos que hagamos? ¿Será comprar una camiseta? ¿Será asistir a todos los cantos de la iglesia? ¿Será llegar al culto a tiempo?
¿Qué es lo que Jesús espera para que seamos verdaderamente sus discípulos? Porque si hay algo que nos vamos a dar cuenta en las palabras de Jesús es que, a diferencia de algún equipo de fútbol, no se puede ser medio seguidor. Yo tengo un equipo de fútbol favorito y nunca veo los partidos. No sé si ganan, no sé si pierden. Tengo música favorita, pero hay un montón de canciones que no me sé de esa banda. Mi punto es, ¿será que Jesús tiene el mismo estándar que hay afuera? ¿Es más rígido? ¿Es, sin importar lo que sea, que es lo que vamos a analizar hoy en esta mañana? Mi punto es, el beneficio que nosotros obtenemos de ser discípulos de Jesús es muy grande. Es algo que realmente vale la pena. Y hoy, analizando estas expectativas que Jesús tiene, este costo que conlleva ser un discípulo, al final puede suceder algunas cosas en medio, durante o al final del sermón. Que nos demos cuenta que estamos llevando las cosas muy bien y estamos siendo discípulos excelentes. Si ese es el caso, bueno, ya la meta final es lo que usted lo anima y manténgase. No tiene por qué terminar de una forma distinta. Mantenga el ritmo como discípulo. Puede ser que de camino se dé cuenta que hay algunas cosas que le estén faltando, y a mí también. Y cuando nos demos cuenta de esto, tenemos dos opciones. Una, que sería desanimarnos y perder realmente todo lo que conlleva ser un cristiano. Como dije, el perdón de nuestros pecados, la relación con Dios, la esperanza de vida eterna. O bien, pudiéramos nosotros sentarnos y calcular y decir, bueno, la verdad es que he estado trabajando tanto en esto y lo que me falta es esto y lo puedo tener. Voy a dar el extra para poder ser ese discípulo que Jesús espera. Así que el día de hoy quiero pedirle que me acompañe por favor al Evangelio según Mateo, capítulo 14, donde en el contexto de que muchas multitudes estaban siguiendo a Jesús, nos vamos a dar cuenta que Él viene y les da unas palabras que quizás no necesariamente iban a incrementar el número de esta multitud, pero sí va a incrementar el número de discípulos fieles. Cuando Jesús dice esto que vamos a leer, el propósito de Él ciertamente no era desanimarlos a que fueran discípulos, pero sí animarlos a que fueran discípulos de calidad, discípulos que entendían su razón de ser, el compromiso que debían de tomar y no tener multitudes y grandes cantidades de personas que al final no iban a lograr concretar el verdadero propósito de ser un discípulo. Tanto así que voy a iniciar de la forma al revés. Dice el versículo 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola o esta semejanza que se hace con la sal, nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con, según el contexto, con el ser un buen discípulo. En otras palabras, si la sal deja de ser salada, pierde su valor. Si como discípulos de Jesús dejamos de ser lo que se supone ser un discípulo, al final del día vamos a estar perdiendo el valor que realmente tenemos. La sal es valiosa, la sal es importante, tiene un uso. Ahí se dice. Pero si pierde esa cantidad de ser salada, esa cualidad, ya no sirve. Nosotros debemos de ser discípulos que sirven. Así que vamos a analizar 4 aspectos de por qué o cuál es el costo, mejor dicho, de ser un discípulo de Jesús. El primer costo es amarle más que a cualquier otra persona en el mundo. Esto lo vamos a encontrar en el versículo 26. Dice así, Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi
discípulo. Cuando nosotros llegamos a Jesús, hermanos y hermanas, Jesús debe de convertirse en nuestra persona favorita. Jesús debe ser la persona que más amemos en el mundo. Queremos ser seguidores de Jesús, Él debe tomar el primer lugar de nuestro amor. Porque cuando nosotros amamos, procuramos complacer a aquel que es amado. Cuando nosotros amamos, buscamos el bienestar de aquel que es amado. Cuando nosotros amamos realmente y alguna persona es aquella que más amamos, vamos a hacer todo lo posible por siempre estar en gracia con esa persona. En otras palabras, para ser discípulos de Jesús no podemos amar más a nadie que a Él. De hecho, debemos de aborrecer a otros, pero voy a explicarme. La palabra aborrecer acá es una palabra que en el idioma original, el griego koiné, no solamente se traduce como aborrecer, por extensión puede tener otros significados. Y claramente esto no puede ser una referencia a odiar a la mamá, al papá. No es una referencia a odiar a sus hermanas, porque incluso en el mismo libro de Lucas, Lucas nos deja en registro allá en el capítulo 6, versículo 27, donde se nos dice que debemos amar incluso a aquellos que son nuestros enemigos y procurar el bien por aquellos que procuran nuestro mal. Así que aborrecer acá no puede ser en el sentido de odiar. Eso contradeciría la doctrina de Jesús. Entonces déjeme decirle, la palabra aborrecer en el idioma original era la palabra miseo. Y por extensión esta palabra puede llegar a significar también amar menos. En otras palabras, el que no ama menos a su madre, a su padre, a su mujer, a sus hijos, hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo más que a Jesús, no puede ser discípulo de Jesús. No podemos amar ni siquiera en la misma cantidad a nuestros seres queridos. El verdadero discípulo de Jesús va a amar más a Jesús. Él se va a convertir en el objeto principal de su amor. Pero mucho cuidado, porque esto es algo que va en armonía con toda la palabra de Dios. Cuando vemos la doctrina de Jesús, Él nos manda a honrar a nuestros padres. Nos manda a amar a nuestros hermanos. Es decir, cuando nosotros tomamos la decisión y decimos voy a amar más a Jesús que a cualquier otra persona, en realidad nosotros estamos tomando la decisión además de amar en una mejor calidad a aquellos que siempre hemos amado. Porque ahora voy a amar mejor a mis padres, ya no bajo el estándar humano, sino bajo el estándar de Jesús. Porque amando a Jesús como Él quiere que yo le ame, yo voy a amar a mis padres como Dios quiere que los ame. Ese es el estándar más alto. Voy a amar a mis hermanos de una mejor manera, porque ahora este amor va a ser enfocado bajo la línea cristiana, no bajo la forma humana de hacer las cosas. Esa es la bendición de amar a Jesús en primer lugar. Bajo este principio nosotros debemos de entender que Jesús va primero incluso que nosotros. A veces decimos, no, yo me amo también, tengo derecho a ciertas cositas. Pero estas cositas que yo quisiera tomar para mí no van necesariamente de acuerdo a lo que Jesús espera de mí. Vacaciones, quizás algún tipo de entretenimiento que no compagina con la palabra de Dios. Cosas que me ponen en problemas. Pero por cuanto yo amo más a Jesús, también me voy a amar más a mí. No más que a Jesús, pero sí más que a como el estándar humano. Porque el verdadero amor por uno mismo es ponerse en un lugar donde va a estar bien. Y todo aquello de lo que Jesús nos aparta es porque precisamente nos causan alguna clase de daño. Aun cuando es algo que nos aparta de las cosas espirituales, esto va a traer un vacío en nuestra vida espiritual. Y es ahí donde las personas dicen, no sé qué es lo que tengo, pero no me siento bien. Bueno, es porque quizás ha estado descuidando una parte de usted.
Si ha estado amando a su parte física, pero no su parte espiritual. Pero cuando usted ama más a Jesús que su propia vida, cuando nosotros amamos más a Jesús que nuestra propia vida, nos estamos amando también. Porque vamos a llenar tanto el cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra mente, como de nuestra parte espiritual. Así que en realidad, cuando amamos más a Jesús, quizás nos privamos de que otras personas tomen ese primer lugar, pero en realidad lo que vamos a hacer es amarles más. Porque cuánto amor demostró Jesús muriendo en la cruz por nosotros. Y Jesús no nos pide que seamos como Él, entonces cuánto más vamos a amar a nuestros padres, a nuestra mujer o esposo, según sea su caso. Cuánto más no vamos a amar sino a nuestros hijos, hermanos y hermanas. Es una manera en la que nosotros debemos de entender cómo las cosas espirituales, aunque a veces nos pusieran en un lugar de fuera de confort, realmente implican un crecimiento. A veces uno dice, pero es que es mi mamá, me ha dado todo en la vida. O son mis hijos y yo recuerdo la primera vez que los tomé. Pero es que cuando amamos más a Jesús, les amamos mejor. Cuando amamos más a Jesús, les mostramos un camino que es más excelente para ellos también. ¿Por qué? Porque van a cierto punto a querer tomar el mismo camino que nosotros. Yo recuerdo a mi madre, siempre tan buena cristiana, ya no está, pero amaba tanto a Jesús que ahora sé que si soy fiel hasta el final, me voy a reunir con ella otra vez. ¿Valió la pena amar más a Jesús que a los hijos? Vaya que sí. Porque en ese caso, entonces los hijos amarían también más a Jesús que a cualquier otra de las personas que le rodean. Y aunque amar menos que a Jesús, se puede oír así, en realidad es amar más al final de los casos. Podemos recordar un ejemplo bíblico de esto. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis y pensamos en la historia de Abraham, Abraham en Génesis 22 tuvo una gran dificultad. Él tuvo que decidir, ¿amo más a Dios o amo más a mi hijo? Si amo más a mi hijo, no voy a ir a ofrecerlo como sacrificio. Pero si amo más a Dios, yo sé que Él va a proveer. Y lea la historia, usted se va a dar cuenta que Abraham estaba convencido de que Dios iba a proveer. Y efectivamente, cuando ya iba a matar a su hijo, apareció el sacrificio, su hijo se libró y Dios proveyó. Así que no tenga miedo de amar menos a su madre, a su padre, a su esposa, a sus hijos, sus hijas, sus hermanos o hermanas. Porque ese amor, esa cuota de amor que usted cree que le va a estar dando menos, Dios la va a proveer para que al final todo salga bien. Usted enfóquese a amar más a Jesús y esto a veces nos va a poner en problemas. La familia a veces quiere que asistamos a actividades o que tengamos prácticas que no son las de un cristiano. Pero créame, aunque nosotros nos veamos confrontados, si ellos realmente nos aman, nos van a terminar entendiendo. Y si no nos entienden, siga amando más a Jesús. Porque eso es lo que lo va a definir a usted como un verdadero discípulo. Como esa sal que conserva su sabor. Y así usted no va a dejar de ser ese discípulo que Jesús espera. Así que ese es el primer costo. Su cuota de amor. Su cuota de amor debe ser mayor para Jesús que para cualquier otra persona. La segunda cuota o el segundo costo, el segundo compromiso que debemos de tomar es tomar nuestra propia cruz y seguirle a Él. Para eso quiero que leamos juntos el versículo 27 que dice así. Y el que no lleva su propia cruz, o el que no lleva su cruz, perdón, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Qué interesante esta frase. Y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Y aquí es donde nos podemos preguntar, ¿estamos tomando nuestra cruz cada día, cada momento? Usted hoy va en el vehículo manejando, va conduciendo y usted ve cruces en los parabrisas traseros o en los bumpers. En la carrocería de otro carro ellos ponen sticker con cruces. Las personas usan cruces en su joyería. Algunos se tatúan una cruz. Otros las ponen en sus casas. Otros las tienen en su ropa. Hay una cruz dibujada. Pero créame, nada de eso tiene que ver con tomar la cruz y seguir a Jesús. Esa no es la idea de Jesús. La idea de Jesús no es que usted ande mostrando esa cruz que anda en su joyería, o en su ropa, o en su carro, en una calcomanía. Eso no es tomar la cruz. Cuando nosotros vamos al siglo I, la cruz era un símbolo de muerte, un símbolo de autonegación. La cruz era un símbolo de humillación. La cruz era un símbolo donde la persona literalmente, si estaba cargando su propia cruz, iba a terminar muriendo a las afueras de la ciudad y ser expuesto como una persona muerta. Eso era la cruz. Nadie se gloriaba de la cruz. Sin embargo, Jesús está diciendo, debe tomar su propia cruz y seguirme. Era común que las personas en las ciudades vieran a alguna persona acompañada por alguna banda o algún grupo de soldados y esta persona fuera cargando su cruz o al menos parte de ella hacia el destino final. Sabemos que Jesús cargó su propia cruz en la ciudad y caminó hacia afuera de la ciudad cuando fue crucificado. Era una práctica común ver a personas cargando su cruz destino a su muerte. ¿Qué quiere decir entonces Jesús con esta cuota que espera de sus discípulos? Él espera una autonegación de nosotros. Él espera que dejemos atrás la vida que teníamos antes y básicamente ya nos consideremos muertos por causa de Él. Que estemos dispuestos a llevar las aflicciones de un crucificado, porque eso era donde Él iba. Tome su cruz y sígame. ¿Qué hizo Jesús? Vivió toda su vida en santidad, hizo bienes a los demás, nunca pecó y terminó llevando su cruz hasta la muerte por causa de nosotros. ¿Estamos dispuestos a llegar hasta donde sea por causa de Cristo? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestra propia vida, a nuestros propios gustos, a la persona que éramos antes? Algunos toman su cruz y la dejan de camino y vuelven a lo que eran hace una vez, antes de morir en las aguas del bautismo para resucitar con Cristo. Esa no es la idea de tomar la cruz y seguir a Jesús. La idea es de llegar hasta el final, la autonegación, la muerte de lo que fuimos para convertirnos en lo que Jesús espera que seamos. Eso es tomar la cruz, tomar los riesgos, tomar las incomodidades, estar dispuesto a dejar cosas que yo hacía antes y me gustaban por ahora seguir a Jesús, por ahora ir en el mismo camino que Él anduvo. ¿Nos puede llevar hasta la muerte? Sí, ese era el propósito de la cruz. Pero Jesús nos va a terminar resucitando. ¿Vamos a llegar muertos al pecado hasta la muerte? ¿O no? ¿Vamos a terminar como Jesús murió, muriendo en santidad? ¿O no? Bueno, eso depende de qué tan deseosos estemos de salir de ese punto de confort. Cuando nosotros vamos a 2 de Corintios, vemos un ejemplo, una ilustración clara de esto. En 2 de Corintios 11, del 23 al 28, el apóstol Pablo está hablando acerca de las dificultades que él había pasado por causa del ministerio de Cristo, por causa de ser un apóstol. Y usted va a ver que dentro de las cosas que él va enumerando, usted va a ver que él pasó por azotes, por naufragios, por hambre, por persecuciones. ¿Qué estamos pasando nosotros por la causa de Cristo? ¿Hasta qué punto llegamos nosotros y decimos, bueno, no, hasta aquí?
¿O de verdad vamos a seguir caminando sin importar qué? Este Pablo estaba convencido realmente del valor de seguir a Cristo, de la recompensa final. ¿Está usted convencido también? ¿Pasaría por azotes, por prisiones, por naufragios, por hambre, por persecuciones, con tal de seguir a Cristo? ¿Quién era Pablo? ¿No era un humano de carne, de hueso? A veces decimos, bueno, es que Jesús, era Dios y era hombre. Claro, Él lo logró. Bueno, en Pablo acá podemos ver un ejemplo claro de un 100% humano, 0% Dios, tratando de tomar su cruz y seguir a Cristo. Él sufrió, Él fue dolido, Él fue humillado. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a cargar nuestra cruz? ¿O será que la vamos a dejar a mitad del camino? Créame que esa es la verdadera manera de morir. Esa es la verdadera manera de morir. Deje su cruz a un lado, no la cargue. Y va a morir no solamente físicamente al final de sus días, pero también espiritualmente. Esa no es la manera en la que usted quiere terminar. Así que tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo. Amar más a Jesús que a cualquier otro. Tomar nuestra cruz y seguirle. Ahora del 29 al 32 vemos que otro costo es calcular si tenemos lo necesario. Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento, 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Podemos ver acá una comparación que Jesús hace. El que construye la torre y el rey que va a la guerra. Al final, la idea de ambas historias que Jesús cuenta, de ambas parábolas, es que nosotros contrastemos nuestra vida espiritual y entendamos, ok, hay un punto en el cual me tengo que sentar, cerrar mis ojos, rascarme la cabeza y analizar, ¿dónde estoy? ¿Tengo el material suficiente? ¿Voy a terminar esto de ser un discípulo? ¿Voy a poder ganar esta guerra? No importa para qué se estuviera construyendo esa torre, es una historia ficticia, podía ser como faro, podía ser para vigilar los cultivos de las fieras, de los animales que se los comieran, para vigilar alguna propiedad. ¿Qué importa el propósito de la torre? Aquí lo que Jesús está enfatizando es, si se iba a lograr terminar, igual la guerra, ¿se va a terminar ganando la guerra? ¿Será que voy a poder ganar esta guerra espiritual? Puede ser nuestra pregunta hoy. Y créame, repito, Jesús no estaba tratando de desanimar a los que le seguían. Él lo que quería era que ellos se pusieran a contemplar en qué modo le estaban siguiendo. Las multitudes veían los milagros de Jesús. Ellos veían lo que Jesús les podía dar. Pero Jesús quería que ellos vieran si tenían lo suficiente para dar. Y quizás nosotros podamos decir, es que la verdad es que ¿quién tiene lo suficiente? Si soy otro humano tratando de hacer lo mejor que puedo, no estamos tan lejos. Usted ve a los discípulos una y otra vez diciéndole a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Señor, ayúdanos. Necesitamos más fe. Ese puede ser nuestro caso. Pero analicemos un poquito cuáles son las cosas que necesitamos para ser cristiano. ¿Será que Jesús lo que nos pide es dinero? No, no es realmente una cuestión de un costo económico.
Jesús nos pide un tiempo. Bueno, realmente el tiempo que invertimos en las cosas espirituales es algo mínimo. Y aún así, el resto del tiempo que Jesús sí nos pide, lo podemos usar de todas maneras siempre, porque es viviendo de una manera que le complazca a Él, y eso es haciendo lo correcto siempre. ¿Para qué queremos hacer lo incorrecto en nuestro tiempo? ¿Nos está pidiendo tener propiedades, casas, carros? Ciertamente no. No es el caso. Lo que Jesús quiere es que calculemos nuestro compromiso. Lo que Jesús quiere es que calculemos si tenemos las fuerzas necesarias para la siguiente batalla. Si no, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Bueno, sentarnos, calcular, y si decimos, no, me está faltando en mi dominio propio. Tenemos que ir a la palabra, a la iglesia, a la familia y pedir más. Los discípulos pedían fe, pidamos ayuda, oremos, enfoquémonos en lo espiritual. La idea no es que dejemos nuestra torre o que vayamos a la aventura a pelear esa guerra. Es que reconozcamos que si nos falta fortaleza espiritual, busquemos en conseguirla y ahí sí continuemos. Porque ahí es donde muchos se burlan del cristianismo. Mira aquel o aquella, no que era tan cristiano, dejó el trabajo que porque no era una cuestión cristiana y ahora vea, está haciendo algo peor. O volvió a lo mismo, pero en otro lugar. Vea dónde anda, lo mismo que antes. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Y así nos dejó la vez pasada botado en aquel compromiso. Que porque ahora es cristiana y no puede seguir haciendo lo mismo. No es tan diferente ahora. Las personas se burlan o son vencidas. Los cristianos no tenemos que pasar por eso. Pedid y se os dará, fue lo que dijo Jesús. Pidámosle a Dios. Pero tomemos un compromiso con continuar esta vida cristiana. Sentémonos a calcular esta torre que vamos construyendo. Nuestra vida cristiana, sentémonos a ver cómo estamos para la siguiente batalla espiritual. Porque realmente de eso se trata. Se trata de saber si tenemos lo suficiente y si no, confiar en que Jesús nos va a ayudar también. Porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 20, 28. No estamos solos. Mateo 28, 20, perdón. No estamos solos. Él está con nosotros. Pero vaya que si tratamos de edificar solos esta torre, ahí sí no vamos a poder terminar. Si tratamos de luchar con nuestros recursos limitados esta guerra, no lo vamos a lograr. Necesitamos calcular y ser honestos. Si nos está faltando espiritualidad, decirle a Dios, Señor, ocupo más. Doblar rodillas. Tomar ese tiempo para pensar espiritualmente y admitir si no estoy siendo el cristiano que tengo que ser. Porque si hasta ahora seguimos edificando y no nos sentamos a calcular, va a haber un punto donde quizás no podamos seguir. Estuve engañándome a mí mismo. Estuve reuniéndome con la iglesia, estuve mostrando que estoy bien, pero mi copa se iba vaciando. Mi espiritualidad se iba acabando y llego a un punto donde ya no estoy con recursos. Hoy es el día para sentarnos y calcular, para ser prudentes y decir, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Será que voy a llegar hasta el final de mi vida física con esta espiritualidad que tengo? ¿Será que me va a alcanzar? Porque la idea no es llegar cuando ya se nos agotó. Ahí es donde la gente abandona lo que ha venido construyendo. Pero si hoy nos detenemos y calculamos, podemos pedir más y más cada vez que calculemos que nos falta y nos vamos a ir llenando espiritualmente de herramientas, de material que nos va a ayudar a ser exitosos en esto que construimos o en esta guerra que nos dirigimos. Pero necesitamos hacer conciencia, necesitamos detenernos. Necesitamos calcular, no cuando ya se nos haya acabado todo, no cuando ya decimos, dejo esta torre tirada, dejo esta guerra y la pierdo, muero en ella, antes de
¿Cuándo es en la historia que el hombre de la torre empieza a calcular? ¿Cuando ya se quedó sin nada o antes de construirla? Quizás algunos de nosotros ya vamos construyendo, pero todavía estamos a tiempo de salvar esa vida espiritual que se va debilitando. Tenemos fe, tenemos vida, tenemos esperanza, la gracia y misericordia de Dios están ahí. Pero si no somos honestos hoy, ya, aquí y ahora, si no tomamos estas palabras de Jesús, no el sermón de Andrés, si no tomamos estas palabras de Jesús y pensamos, tengo que ver cómo está mi vida espiritual, tal vez no voy en el mejor camino, puede ser que lleguemos al punto donde lleguemos a buscar y no tengamos con qué seguir construyendo. O lleguemos a esa batalla y ya la perdamos porque nos quedamos sin nada. Es antes de que tenemos que hacer eso. Y parte de ser discípulo, parte del costo es sentarnos y calcular. Finalmente el versículo 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a lo que posee, no puede ser mi discípulo. La palabra aquí utilizada, lo que posee, pues usted pudiera decir, bueno, esto es lo mismo que ya hemos venido hablando, pero no se equivoque. En el primer caso se trataba del amor, su cuota de amor, ¿hacia dónde va? Hacia Jesús. En el segundo caso, estuvimos hablando también acerca de renunciar a nosotros mismos, acerca de la autonegación. Luego acerca de calcular, ahora renunciar a las posesiones, se trata de nuestras posesiones materiales. Ya hemos renunciado, hemos sabido cómo redirigir nuestro amor, cómo autonegarnos y morir para Cristo y así poderle seguir con nuestra cruz. Que debemos de calcular ahora, debemos calcular los costos necesarios con respecto a nuestras posesiones. La verdad es que para ser discípulo de Jesús usted no necesita nada. Usted para ser mecánico necesita herramientas, necesita un taller, necesita muchas cosas. Para ser doctor necesita muchos también fármacos, necesita muchos utensilios para hacer cirugías, procedimientos. Si usted es manicurista necesita brocha, necesita pintura. Si usted es discípulo de Jesús necesita renunciar a todo. No necesita nada. No necesita nada de esta tierra. Recuerda ya en Mateo 5, donde Jesús dice que tengamos cuidado dónde están nuestros tesoros. No deben de estar aquí, deben de estar en el cielo, donde ni el ladrón puede minar, ni la polilla, ni el orín corrompen, es decir, donde no se dañan. Debemos de saber que para ser un discípulo de Jesús debemos abandonar nuestras posesiones, nuestros bienes. Y no es que usted se convierta en un indigente el día de hoy, esa no es la idea. La idea es que usted no ame más a esas posesiones, que usted no ame más lo que usted tiene, que usted no le dé una prioridad a estas cosas más que a Jesús. Porque ese es el problema. La gente desconfía de Jesús y confía en las posesiones. La gente dice, es que no puedo seguir a Jesús porque tengo que trabajar y Dios conoce. ¿Sabe que Dios conoce? Dios conoce Mateo 6:33, Él lo inspiró. Y Él sabe que Él ahí está tomando una promesa. Mas buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y todas estas cosas, el vestido, el abrigo, iban a venir por añadidura. Muchas personas comprometen su vida espiritual por cuestiones terrenales, por una cita en el taller, por un trabajo, por un compromiso con un equipo de fútbol, por unas vacaciones. ¿Eso es lo que tenemos realmente? Podemos recordar el ejemplo bíblico. Estaba el joven rico, le pregunta a Jesús qué necesita hacer para ser salvo. ¿Y qué le responde Jesús? Venda todo lo que tiene y déselo a los pobres. Mateo 19 del 16 al 22.
Nos muestra que lo que aquel hombre necesitaba era dejar de confiar, dejar de poner su corazón en sus bienes materiales. Tomarse el chance de confiar plenamente en Jesús. Y por el otro lado, aquí mismo en Lucas, en el 21 del 1 al 4, podemos ver a aquella mujer viuda que no tenía nada y echó, creo que fueron 2 blancas, es decir, un cuadrante, creo que dice el texto. Y echó todo lo que tenía. Podía echar solo una blanca y se quedaba con el 50% de lo poco que tenía. Pero ella dio el 100, no dio el 50. Ella entregó todo. Ella dio todo en el arca de las ofrendas. Y yo no le estoy diciendo, venda lo que usted tiene y tráigalo a la ofrenda. Yo lo que le estoy diciendo es, sea como esa viuda y deje de depender de las cosas que usted tiene. Y ponga su dependencia en Dios. Porque solamente así usted va a poder salir de esa condición que lo ata de tener una vida en la cual usted pueda adorar a Dios como Él no solamente lo requiere, sino que también lo merece. Solamente dejando esas cosas de esta tierra, vamos a poder lograr ser aprobados como esa viuda pobre. Nadie ha dicho que sea fácil seguir a Jesús. No lo es. Pero al final, si no es a Jesús a quien amamos más, por quien dejamos todo, nos autonegamos y dejamos de confiar en nuestras posesiones, lo vamos a terminar haciendo por algo. Vamos a amar más a algo que a Jesús, que a nuestra familia o que a lo demás. Y vamos a poner nuestro empeño en eso, sean estudios, sean trabajos, sean personas. Pero ¿qué vamos a recibir al final de eso? ¿Qué nos van a dar al final estas cosas? Nada. Créame, si Jesús no toma nuestro primer lugar, algo más lo va a tomar. Así sea usted mismo. Usted va a tomar ese lugar, sino que Jesús es el que lo merece. ¿Y a dónde nos vamos a terminar llevando a nosotros mismos? Si tanto nos amamos, si tanto nos damos, si tanto nos queremos, y terminamos esta vida, ¿y qué? Si tanto amamos aquel trabajo, tanto le dimos, tanto hicimos por agradar al jefe, por llegar hasta el final y termina nuestra vida, ¿y qué? ¿A dónde nos llevó eso? Amar a Jesús, saber valorar realmente, eso nos pone en la mejor posición, porque amando más a Jesús, vamos a amar más a los demás, vamos a estar mejor ubicados en nuestra vida. Tomemos hoy esa cruz, calculemos hoy, sentémonos hoy a pensar qué tan bien estamos espiritualmente. Pongámonos hoy a calcular si vamos a alcanzar la salvación si Jesús viniera hoy o mañana. ¿Hemos sido los discípulos que Él espera o hemos sido como esa sal que se arroja porque ya no tiene valor? ¿Hemos dejado esa esencia de ser discípulo? Esto no es una banda de música, no es un equipo de fútbol, no es el instituto o la universidad en la que usted está. Esto es su salvación, su relación con Dios. Calculemos hoy si tenemos lo necesario. Si usted lo tiene, al final del himno de invitación, siéntese con humildad y agradézcale a Dios en su mente porque lo va haciendo bien. Pero si no lo tiene, quédese de pie, sea humilde hoy. Por hoy, calcule el costo de ser un discípulo y si no lo tiene, quédese de pie y pídale a Dios. Déjenos orar por usted, déjenos acompañarle en esto, para que no se quede al final sin poder acabar su torre o pelear su carrera, sino que pueda seguir hoy su día, su vida cristiana, sabiendo que aunque quizás no tiene lo que necesita, ya lo está pidiendo para poder seguir construyendo un poco más. Y así cada día hasta que venga el Señor. Vamos a tener entonces así un himno de invitación, el cual el hermano Juan Carlos nos va a dirigir. Y cantando este himno de invitación que ya mismo va a iniciar,
Meditemos en esto que hemos hablado. Y si tenemos que quedarnos de pie, hagámoslo. Porque eso lo que va a mostrar es un entendimiento de lo que significa calcular si tenemos el costo. No nos engañemos a nosotros mismos. Cantemos.